bueno, ahora estamos con Yuri Cutipe, que es director de Salud Mental del Ministerio de Salud, porque, como sabemos, hay toda una discusión en torno a este asesino múltiple que ha inaugurado una modalidad que en el Perú no existía, porque en el Perú los asesinos o eran sicarios contratados para asesinar con determinados fines, o simplemente eran asesinos pasionales. Pero esto de que haya un asesino que por problemas mentales agarre una pistola y empiece a disparar a diestra y siniestra y mate a un montón de gente, era algo que no tenía precedentes. Dicho sea de paso, estoy seguro que Hernando de Soto pensaría que aquí estamos en un caso similar al que dio inicio a la llamada Primavera Árabe, que comenzó con un vendedor ambulante que fue reprimido por la municipalidad, que no lo dejaba vender en la calle, y entonces se incineró, y ese fue el punto de partida, el detonante de la Primavera Árabe. En este caso, este señor también tenía un puesto de sándwiches y fue reprimido por la municipalidad, y su primer asesinado, su primera víctima fue precisamente el gerente de fiscalización de la municipalidad. O sea que también hubo ahí una suerte de acto de impotencia, de protesta frente a una traba municipal. Estamos le repito, con el doctor Yuri Cutipe, que es director de Salud Mental del Ministerio de Salud. Doctor Cutipe, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Don Jaime. Bueno, lo primero que se ha, levantado acá es la perplejidad por el hecho de que este señor, al renovar su licencia de armas, presentó un certificado de salud que demostraba que él era una persona perfectamente habilitada para tener armas, es decir, no tenía ninguna clase de enfermedad mental inhabilitante en ese sentido. Y ese certificado fue otorgado por el Hospital San José del Callao. Lo consideraba apto para usar armas. No sé si tengo acá el nombre, un doctor. Bueno, ahí tenemos en pantalla precisamente el certificado médico otorgado a este señor. Y hay un doctor además que lo firma, un psiquiatra, en fin, no lo sé exactamente, ¿no? ¿Ustedes han podido verificar cómo así se le dio este certificado? Una hipótesis es que en realidad era falsificado, porque ahora todo se puede falsificar en el Perú, ¿no? Podría haber sido falsificado también, pero ¿se ha podido hacer alguna clase de verificación al respecto? Bueno, no está esto en investigación, sin embargo, nos podemos atrever a decir que hasta es posible de que sea un certificado verdadero, porque en realidad las certificaciones médicas, específicamente las certificaciones de salud mental, son como fotos del momento, o sea, se evalúa en el estado en que se encuentra la persona en el momento de ser atendida, ¿no? Eso no garantiza en general de que posteriormente pudiera sobrevenir un acontecimiento o un fenómeno especial en la mente de la persona, ¿no? De modo que por esa razón básica, y que tiene que ver con la dificultad que tenemos los seres humanos, el reto que tenemos los seres humanos para controlar nuestras emociones, sea cual sea nuestra edad inclusive, es que las recomendaciones van más bien por el lado de no permitir que los seres humanos tengan armas, especialmente quienes no tengan una función de protección, es decir, los ciudadanos no deberíamos tener a la mano armamento, como ocurre en algunos países del mundo que han tomado esta sabia decisión. Bueno, pero claro, ahí la respuesta a eso sería, oiga, entonces usted va a tener a delincuentes con armas y a ciudadanos inermes que no podrían defenderse ante una agresión, ante un ataque. Entonces, esa es la razón por la cual normalmente sí se permite que ciudadanos debidamente calificados puedan usar armas, ¿no? Pero usted me está diciendo que, no hay exámenes, test mentales de conducta que permitan, revelar tendencias profundas de la psiquis de una persona. Por ejemplo, para los
las oficinas de recursos humanos en empresas importantes toman unos tests, ¿no? Para ver si la persona va, digamos, qué clase de atributos demuestra, si es una persona que es capaz de trabajar en equipo, si es una persona agresiva o conflictiva o no lo es, si es una persona que miente, e incluso si es una persona que eventualmente puede robar, todo eso de alguna manera, si es honesta o deshonesta, todo eso de alguna manera se detecta, ¿no? Se detecta, y eso está más o menos demostrado, pero por lo visto no se podría, no hay exámenes de personalidad más profundos que midan si una persona tiene una personalidad estructurada o no, en fin, no. Sí, hay todos estos exámenes, estos test, las evaluaciones clínicas, ¿no? Las entrevistas personales, las historias de vida que se construyen para conocer a una persona y más o menos tener una hipótesis a futuro, pero todas no pasan de ser hipótesis en realidad, ¿no? Y si bien es cierto, funcionan muchas veces, pero desgraciadamente tenemos que decir que todavía la ciencia no ha llegado a tal punto que puede predecir exactamente la conducta de una persona, especialmente por una variable que es muy particular en los seres humanos, como decía anteriormente, que son las emociones. O sea, las emociones, tenemos una alta variabilidad en nuestras emociones, ¿no? Cotidianamente, y más aún en personas que tienen cierta inmadurez para, digamos, el control de estas, ¿no? Que es muy difícil que una prueba detecte o prediga, ¿no? Con toda certeza de que en realidad la persona va a poder tener el discernimiento claro en el momento de tener un arma siempre en todo momento, ¿no? Entonces, de modo que habría que saber qué clase de test, de exámenes se aplican para, digamos, declarar a alguien apto para usar armas. ¿Eso está estandarizado? Sí, actualmente hay una nueva normativa que está en el Ministerio de Salud por mandato de la nueva ley de control de armas, ¿no? Y municiones. Hay una directiva que se está gestando y se está incluyendo varios aspectos que no consideraba la normativa anterior, ¿no? En la normativa anterior solo se pedía un examen mental, ¿no? En general, pero actualmente la nueva directiva está ya caracterizando cómo debe ser este examen que denomina la ley de aptitud psicosomática, ¿no? Que incluye inclusive, en el caso de la examinación que hace o los exámenes que hace la SUCAMEC, la evaluación, por ejemplo, de la puntería, y en el caso nuestro la evaluación de la capacidad auditiva, visual. La puntería, sí, pero habría que darle armas a los que no tienen puntería, más bien, no a los que tienen mucha puntería. Pero bueno, sí, esas son las contradicciones. Tiene que evaluar la puntería, esto son tonterías. Bueno, esas son las contradicciones en las que entramos, ¿no? Porque en realidad no necesitamos tener armas. Y evidentemente el delincuente pues no pasa por examen, él simplemente tiene su arma sin licencia, o a veces con licencia también, ¿no? Así es, y en todo caso, ¿no? En sociedades en que estamos en manos de los delincuentes, en realidad de repente deben ser sociedades en que los ciudadanos no contribuimos con los impuestos, y por lo tanto no hay un sistema de seguridad en la sociedad. Claro. Entonces así sí se justificaría que todos estemos armados, ¿no? O sea, la ley del Medio Oeste, ¿no? Sí, pues, de acuerdo. Pero no estamos en una situación así en nuestro país, no deberíamos. Bueno, pero usted está tocando un punto que es los ciudadanos que no pagan impuestos, y efectivamente tenemos además una informalidad muy alta, y ese es el principal problema estructural que tiene nuestro país. Necesitamos incrementar efectivamente en alguna medida los ingresos públicos para poder, entre otras cosas, por ejemplo, tener un sistema de salud mental en nuestro país, y sobre eso quería preguntarle, ya aparte del caso específico por lo menos hasta hace unos años no había una política de salud mental en el Ministerio de Salud, ¿no? No habían acciones tampoco al respecto. Estábamos en realidad en esa época pues mucho más urgidos con necesidades tremendamente básicas, la sobrevivencia para comenzar. Pero en fin, ya hemos avanzado, hemos crecido un poco, y por lo tanto nos podemos dar el lujo de tener una política de salud mental. Pero esta política, ¿hasta qué punto está desarrollada? ¿En qué consiste? ¿Qué hace el Ministerio de Salud para prevenir la salud mental? Bueno, para prevenir y recuperar. Porque ahí hay una deuda histórica pendiente en nuestra sociedad, el recuperar la salud mental, ¿no? De determinadas poblaciones. Bueno, sí,
efectivamente, se aprobó una ley, la ley 29889, que es una ley que modifica el artículo 11 de la Ley General de Salud y establece la reforma de la atención de salud mental en el país, ¿no? Ya. Para migrar de un modelo basado en hospitales psiquiátricos hacia un modelo más bien de redes de salud mental de carácter comunitario con especialistas, ¿no? Que puedan extenderse a lo largo y ancho del país y trabajar conjuntamente con los servicios de salud generales, ¿no? Esta ley se reglamentó en noviembre del 2015. Conjuntamente el Ministerio de Economía y Finanzas ha aprobado un programa presupuestal específico para salud mental. Debería ser un programa intangible, cuyos fondos son intangibles, ¿no? Y a partir de el año 2015 es que ya tenemos recursos, ¿no? Para poder implementar los primeros servicios de salud mental en red, ¿no? Hemos avanzado con 29 centros de salud mental en 10 regiones. Actualmente tenemos funcionando estos servicios, ¿no? Y además con el fortalecimiento de 15 hospitales regionales que ahora tienen un servicio de salud mental con algunas camas de internamiento y con un equipo completo para poder atender la recuperación. Pero la clave de esta reforma está en estos servicios de salud mental comunitarios que tienen dos mandatos, ¿no? El preventivo y el recuperativo. Tenemos experiencias muy importantes, por ejemplo, en los 5 centros de salud mental de Trujillo. Hace poco he estado, la semana pasada, en Juliaca con un servicio de salud mental en el hospital de Juliaca que tiene digamos, acciones de alta calidad que inclusive ellos desarrollan acciones, ¿no? De seguimiento luego del alta del paciente, ¿no? En las casas, de modo que evitan las recaídas, ¿no? Y obviamente evitan el gasto que significa para el Estado, ¿no? Y la parte preventiva, porque yo leo de vez en cuando, no sé en qué se basan esas estadísticas, que el 40% de la población tiene problemas de salud mental, de depresión, por ejemplo, cosas de ese tipo. Hay quienes dicen que el 50%, en fin, no sé, no creo que el INEI tenga una estadística de ese tipo, no sé. ¿Cuál es el diagnóstico, digamos, en general, muy en general, rápidamente? Sí, bueno, en el Perú se han hecho estudios epidemiológicos con encuestas de hogares al respecto, ¿no? Y sabemos que aproximadamente el 20% de la población cada año estaría necesitada de un servicio de salud mental por estar afectada por algún problema. Especialmente los trastornos depresivos, los problemas de ansiedad como el pánico, las fobias, los trastornos de ansiedad generalizados, pero también el problema del alcoholismo, los trastornos mentales graves. Se calcula que alrededor de 280,000 personas en el país tienen un problema de esquizofrenia o psicosis en general, y también en niños, ¿no? La proporción es muy semejante, el 20% de los niños en edad escolar, por estudios del Instituto Nacional de Salud Mental, se sabe que también ya tienen problemas de salud mental y que probablemente eso no les permite aprovechar, por ejemplo, toda la inversión que se está haciendo actualmente en educación. Pero en algunos de estos temas, como la depresión, por ejemplo, que creo que es el factor más, digamos, la enfermedad más común, ¿no? ¿Qué se puede hacer desde el punto de vista preventivo? Sí, bueno, en realidad todavía para la medicina en el mundo es un reto la prevención de la depresión, es decir, que no ocurra la depresión, pero sí lo que sabemos es que lo que se puede prevenir con más seguridad es la cronificación de la depresión, o sea que la depresión ocupe toda la vida de una persona y termine discapacitándola, ¿no? Entonces ahora hay tratamientos para poder hacer posible de que los episodios depresivos queden en unas cuantas semanas, y con las ayudas sociales que se complementan los tratamientos con fármacos, las personas puedan, especialmente en los casos severos o moderados, rehacer una vida como cualquier otra persona, ¿no? Entonces hay una parte preventiva que tiene que ver con evitar la discapacidad, pero también con evitar la mortalidad por suicidio, que generalmente está asociado a depresión, y la estrategia básica es la identificación temprana de los casos y el tratamiento inmediato, ¿no? De acuerdo. Bien, doctor, ya no tenemos mucho más tiempo. Ojalá que estas cosas pues haya un poco más de conciencia colectiva acerca de esta clase de enfermedades y de la manera de manejarlos y de prevenirlos, ¿no? Un poco más de campaña al respecto. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias. Ahora
fue el director de salud mental del MINSA, Yuri Cutiple.